Em, Hola, espero que estén bien. Este, Aquí tenemos el primer video sobre el tema de levantamiento con teodolito, ¿verdad? Como ya ustedes recordarán, un levantamiento es una toma de datos, ¿verdad? No importa si estos datos son topográficos o son sobre algún otro tema. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta, ¿verdad? Se hace un levantamiento de datos que significa ir a los lugares y hacer preguntas a las personas, ¿verdad? Que o sea, sigue siendo una toma de datos a lo que le llamamos un levantamiento. En este caso, como son datos topográficos y el instrumento que vamos a enseñar o en el que nos vamos a enfocar en este caso es teodolito, aunque la metodología viene siendo parecida cuando fuera una estación total, ¿verdad? Porque el teodolito viene siendo como el instrumento básico. Entonces nos vamos a enfocar en ese tema, ¿verdad? En este caso, para completar el curso que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces acá podemos ver una imagen de Google Maps. Como ustedes pueden darse cuenta, esto son parte de los terrenos con los que cuenta la Escuela de Agricultura, ¿verdad? Ahí en Bárcenas, Villanueva, aquí en Guatemala. Entonces, como ustedes pueden observar, por aquí en esta parte, está el área de granos básicos de consulados, ¿verdad? Aquí del otro lado de esta franja de eucaliptos, ¿verdad? Que hay acá. Está esta otra parte también, y por acá tenemos los invernaderos y esta área de hortalizas. Entonces ahí nosotros podemos ver los terrenos con los que cuenta la escuela, ¿verdad? Algunos de los terrenos con los que cuenta la escuela. Y la idea de esta parte es por medio de teodolito, o que fuera también el caso estación total, poder obtener los datos correctos, o las medidas correctas que tienen estos terrenos, eh, por medio de planimetría, ¿verdad? Entonces, para esto pues existen algunos procedimientos que se usan normalmente, y la idea es obtener los resultados principalmente del área y de la forma, ¿verdad? La orientación. eh, en algunos casos se pueden pedir los colindantes, ¿verdad? Eh, Del terreno. Ahora, si hablamos ya de la pendiente, curvas de nivel, pues esto ya sería en el tema de altimetría, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el tema de planimetría. Bueno, entonces acá tenemos una pequeña definición sobre lo que es un levantamiento topográfico. Dice: un conjunto de mediciones que se realizan sobre la superficie terrestre utilizando instrumentos, ¿verdad? Puede ser receptores de GPS, puede ser una estación total, o puede ser a través de fotogrametría, pero en este caso estamos utilizando teodolito, que es como el instrumento básico. Instrumentos para la obtención de información necesaria para realizar algún trabajo posterior, es decir, se hace la topografía porque nosotros ya tenemos alguna idea del trabajo que queremos realizar con la información topográfica. Entonces, eso es más o menos un levantamiento topográfico, lo que significa un levantamiento topográfico. Eh, Esto trata de explicar qué es una poligonal, ¿verdad? Aquí dice: una poligonal está formada por una serie de líneas rectas consecutivas, y existen dos tipos: la poligonal abierta, que es como la que tenemos acá, ¿verdad? Es una poligonal abierta, y acá tenemos una poligonal cerrada. En el caso de planimetría, vamos a trabajar principalmente con poligonales cerradas, o yo diría tal vez exclusivamente con poligonales cerradas. Entonces, repito, una poligonal es una serie de líneas rectas, en este caso
que forman una poligonal cerrada, y también entre ellas forman diferentes ángulos. La palabra poligonal eh, engloba cualquier tipo irregular eh, que tenga este polígono o este terreno, ¿verdad? O sea, lo que pasa es de que, como ya ustedes saben, ningún terreno en el país tiene alguna forma eh, perfecta, ¿verdad? Solo, tal vez solo los casos de las residenciales, cuando todos los terrenos tienen una forma rectangular y todos tienen las mismas dimensiones o casi las mismas dimensiones, ¿verdad? Pero de ahí, pues la mayoría de terrenos tienen alguna forma irregular, entonces todos esos terrenos caben dentro del concepto de polígono. Para hacer un trabajo de agrimensura, o sea, un trabajo de topografía, se llevan a cabo varias fases o varios pasos, ¿verdad? O sea, agrimensura, esta mensura viene del término medir, y agri de agro, o sea, de tierra, ¿verdad? Entonces es una medición de la superficie de la tierra, ¿verdad? La diferencia de la palabra agrimensura con la topografía es que la agrimensura incluye tanto eh, planimetría como geodesia, ¿verdad? Es decir, cuando ya la extensión es más grande y se puede tomar en cuenta la curvatura terrestre. Este, las fases van a ser las siguientes. En primer lugar, siempre vamos a hacer un reconocimiento de campo, es decir, vamos a ir al lugar en donde se necesita el levantamiento, hacer observaciones de más o menos el tamaño que tiene, los obstáculos que tiene, la orientación que tiene, ¿verdad? Esto nos va a servir para tomar decisiones como eh, cuál es la cantidad de personal que necesitamos para este trabajo, el tiempo que nos va a llevar, más o menos la forma en la que vamos a ir midiendo, ¿verdad? Y qué procedimiento se nos hace más conveniente, dónde vamos a iniciar, cuáles son los puntos que vamos a marcar, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un reconocimiento de campo, y en caso de que se nos sea muy difícil o imposible visitar previamente el lugar, podemos a través de fotografías, videos, Google Maps, o comentarios de personas que conocen el lugar, pues tener una buena idea del lugar, para que cuando ya vayamos a hacer el levantamiento, pues ir lo mejor preparados, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Si hubiera muchos obstáculos, pues habría que contratar también brecheros, ¿verdad? Para que vayan abriendo brecha, valga la redundancia, por medio de machetes, etcétera. A veces se hacen brigadas, ¿verdad? De topografía cuando el trabajo es bastante extenso. Bueno, primero reconocimiento de campo, luego viene esta parte de toma de decisiones, lo que les decía, ¿verdad? Ya venir y decidir, pues, qué, qué, qué procedimiento vamos a realizar. Y ya después de esto, pues ya nos vamos al lugar a realizar el levantamiento, ¿verdad? Según ya lo que hayamos decidido, vamos a realizar el trabajo de campo, ¿verdad? Después de eso hay una fase de gabinete o de oficina, en donde vamos a procesar toda la información que tomamos, ¿verdad? En campo, y a través de eso, pues obtener los resultados del levantamiento. Si nosotros pues tenemos un poco de experiencia, ¿verdad? Podríamos comparar esos resultados con con una estimación que se puede realizar en Google Maps, ¿verdad? Que vamos a ver cómo podemos realizar esa estimación en un video posterior. Y si estamos seguros de los resultados, pues entregamos los resultados y ahí terminaría el trabajo. Pero existen casos en los que se tiene que ir a hacer un replanteo, o que nuestros resultados no coinciden, hay algún error, y entonces tenemos que volver a ir al campo y hacer algún trabajo final, ¿verdad? Entonces este último paso va a ser
que va a ser necesario solo cuando se den las condiciones, ¿verdad? Entonces este sería el proceso, los pasos o las fases de un trabajo de agrimensura regular. Para hacer planimetría, normalmente mencionamos de que existen 3 métodos, ¿verdad? Normalmente se usan estos 3 métodos que vamos a mencionar a continuación. El método de estación central o estación única, ¿verdad? Es el método en donde hacemos un levantamiento topográfico por medio de una única estación, ¿verdad? No necesitamos cambiar de posición el instrumento, colocamos el instrumento solo en una posición y ya con eso vamos a obtener todos los resultados. El otro es el caminamiento sobre linderos, es decir, cuando nos vamos rodeando todo el polígono. Ese es el segundo método. Y el tercer método es el del polígono auxiliar. Este tercer método viene siendo algo así como una integración de los primeros 2 métodos. Y es el método más relevante, que es donde nos vamos a enfocar en este caso. Porque incluye a los 2 métodos anteriores, ¿verdad? Entonces, para este caso vamos a ver solo los conceptos generales de los primeros 2 métodos y nos vamos a enfocar específicamente en el tercer método, en el polígono auxiliar, que de esa manera estaríamos conociendo también los primeros 2, como les digo, ¿verdad? Bueno, entonces, el método de estación central. Como ya mencionamos, este método consiste en una sola estación, desde donde se ven todos los vértices, ¿verdad? Como les decía, a este método también se le podría llamar estación única, donde no es necesario cambiar el instrumento de posición. Es decir, si tenemos un teodolito o una estación total, vamos a buscar un punto, puede ser cualquier punto, puede estar dentro del polígono, fuera del polígono, o puede ser parte del polígono. Y si desde ese punto nosotros podemos observar a todos los vértices del polígono, pues ahí podemos usar perfectamente este método. Las características son que requiere menos trabajo, ¿verdad? Como no tenemos que cambiarnos de posición, viene siendo más fácil y no presenta lo que se conoce como un error angular y tampoco un error de cierre del polígono, pero tiene un par de limitantes que solo se pueden usar en terrenos que tengan pocos obstáculos, ¿verdad? O sea, si tenemos muchos árboles o construcciones que no nos permitan ver todos los vértices, no es posible usar este método. Y también que sean de una pequeña extensión, es decir, que si son terrenos muy grandes, tampoco vamos a poder usar este método, vamos a tener que cambiarnos de estación. Entonces, regresando a esta imagen, nos vamos a enfocar ahorita en explicar el método de estación central, ¿verdad? Acá, como les decía, acá tenemos un terreno, asumiendo de que este terreno, miren, solo tiene 1, 2, 3, 4 vértices o 4 esquinas. El polígono está formado por 4 líneas que forman 4 ángulos, ¿verdad? 4 vértices. Entonces, la idea del método de estación única o estación central es colocarnos en algún lugar desde donde nosotros podamos ver a todos los vértices. Por ejemplo, ¿verdad? Si nos colocamos en este punto y desde aquí nosotros podemos observar hacia los 4 vértices, pues ahí podemos utilizar el método de estación central o estación única perfectamente. Visto acá de esta manera gráfica, ¿verdad? Esto no representa a la imagen anterior, ¿verdad? Coincide un poco, pero no es la misma. Entonces ubicamos un punto desde donde nosotros podamos
observar todos los vértices. Obviamente nos tenemos que orientar primero al norte y luego tomamos los datos de los vértices, y con eso pues ya estaría finalizado el levantamiento de campo, la parte de campo, ¿verdad? Entonces eso sería este primer video relacionado con el tema de levantamiento topográfico, ¿verdad? Y cualquier duda la pueden colocar ahí en los comentarios, y posteriormente pues voy a estar subiendo otros videos para continuar con los temas. Entonces espero que esto pues esté bastante claro, y si no pues ahí lo vamos a ir aclarando. Saludos.